Gracias, pastor. Bueno, sobran las presentaciones. Soy una más bendecida de formar parte del Centro de Victoria Cristiana y siempre llena de gozo de poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo sé que es una palabra buena, es una palabra importante, es vital que la escuchemos con atención, que se grabe profundo en el corazón y que no se vaya a olvidar, que se reflexione sobre ella, porque dice por ahí una frase que la vida comienza cuando termina el temor. Entonces vamos a hablar, el pastor Alejandro habló el domingo pasado sobre los gigantes que nos atan, nos llenan de nudos, nos incapacitan para disfrutar, para actuar y para servir al Señor. Así es que el miedo, el temor, la angustia es un poderoso gigante que discapacita. El Señor sueña, realmente se llena de gozo cuando trabaja en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el propósito de servirle. Y Él anhela prepararnos, Él anhela capacitarnos para poder actuar en su nombre. Y poder decir, como lo dijo Job, sé que mi Redentor vive. O poder decir, como lo dijo Pedro, en distintos ambientes, solo sé que en Jesús hay salvación. Entonces tenemos que prepararnos, pero cuando la persona está llena de temores, de angustias, de ansiedades y de miedos, es imposible. Es imposible. ¿Cuántas veces nosotros, apartados de Dios, quisimos despojarnos de miedos, de angustias y no pudimos? Es que apartados del Señor nada bueno podemos encontrar. Así es que repito, ojo, porque yo sé que muchos tal vez en este lugar están agobiados por el miedo. No pueden dar pasos seguros por la vida, no pueden servir a donde quiera que estén, en la casa, en el trabajo, en el vecindario, aquí en la congregación, porque tienen miedo. Hace algún tiempo atrás, un personaje importante de este país dijo una frase que a mí me inquietó tanto y me puso a reflexionar y la comencé a tratar con Dios y yo sé por qué me inquietó tanto. Esta persona dijo, ya pasé por donde asustan. Esta persona dijo, yo sé cómo pasar por donde está la angustia, por donde está la aflicción. Esa persona estaba siendo un influenciador. Él quería atrapar personas con ese comentario, ya pasé por donde asustan. Yo sé cómo librarme de los miedos. Acérquense a mí porque yo les puedo enseñar. Esta presentación es un poco fuerte. No tiene que ver nada con el Señor. Pero vemos a un hombre que quizás dijo, ya pasé por donde asustan. Y se coronó con su ego, se coronó con su prudencia humana, se coronó con su soberbia, con su orgullo y dijo, yo puedo. Atrás está el mundo, color rojo, con su convulsión, con su pecado, pero él dijo, yo puedo. Esa frase, ya pasé por donde asustan, como les digo, a mí me conmocionó cuando la dijo esa persona, pero luego se fue replicando al punto de que los deportistas, ellos también decían, ya pasé por donde asustan, ya nada me hace temblar, ya nada me hace temer, yo vivo bien. Pero ¿por qué Dios me inquietó? ¿Por qué Dios me inquietó con esa frase, ya pasé por donde asustan? Yo espero que nunca vayamos a tener el gesto y la posición de ese caballero, que nunca nos lleguemos a tener de soberbia, que nunca nos lleguemos a llenar de orgullo, que nuestro ego, nuestro yo personal no se infle y llegue a decir, yo puedo y no necesito de nadie más.
Dios nos dice a nosotros que todo es posible porque Él vive en nosotros. Y esa es una dimensión espiritual totalmente diferente a eso. Si querés quitar la pantalla y pones la que verdaderamente debe calar en nuestro corazón. Dios nos dice hoy en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis pruebas, tendréis angustias, tendréis días malos, angustias, pero confiad. ¿En quién? ¿En el hombre? No, confiad en el Señor, porque Él venció al mundo, Él lo venció todo y ahí se tenemos. Y ahí sí tenemos oportunidad de servir, cuando realmente reconocemos que Dios vive, que nuestro Redentor vive, que tenemos un Dios vivo que murió, pero que fue levantado de la muerte y hoy está con nosotros, en nosotros. Ahí sí nosotros podemos despegarnos de nuestras amarras y que nuestro barco navegue libre, porque Dios nos llama a libertad y verdaderamente la palabra de Dios nos hace libres. Partamos de una verdad: el miedo existe. El miedo es una emoción como cualquier otra. De hecho, el miedo dosificado es de beneficio para la persona. Una persona con temor ante una circunstancia suelta la adrenalina y huye del peligro. Es un temor dosificado. Pero yo les estoy hablando del miedo que nos atrapa, del miedo que nos paraliza, del miedo que no nos permite hablar, que no nos permite servir. De ese miedo es del que estoy hablando. Y nadie con mayor libertad o con convencimiento de lo que está diciendo que yo. Porque yo fui una mujer que ven ante ustedes hoy, hablando de la palabra del Señor ante ustedes, con un temor reverente ante Dios, pero no con un miedo que me atrapó, ni con un miedo que me dijo, no vaya, usted no tiene capacidad de hacerlo. Hace muchos años, siendo yo una adolescente, por diversos medios, por diversas personas, Satanás, el enemigo, comenzó a bombardearme con dardos. La palabra de Dios dice que ningún dardo enviado contra nuestras vidas debe de progresar. Y un dardo es el miedo, el temor, la angustia. Muchas personas, Dios se vale de muchas personas para afectar nuestras vidas por medio de esos dardos. Y a mí, siendo muy jovencita, alguien me dijo que yo no estaba capacitada para hablar, que yo iba a confundir las cosas, que las ideas se iban a atropellar en mi mente. Y yo pasé años en un mutismo total. ¿Por qué? Porque ese dardo que fue enviado contra mi vida se anidó y prosperó. Y yo le hice caso y no me pude deshacer de él por desconocimiento de las Escrituras, por desconocimiento del Dios vive que me ayuda y me da libertad. Por eso no pude hacerlo y viví con esa presión y esa angustia de no poder hablar, de no poder expresarme, porque siempre venía el dardo, no lo hagas, qué ridículo, no puedes, qué confusión. Y así viví por mucho tiempo. Pero yo doy gracias a Dios por un día en que Él, el Señor Jesús, se atravesó en mi vida. Se atravesó en mi vida y me comenzó a hablar. Y él me extendió una invitación para que yo lo acompañara, para que yo viviera con él, para que yo entendiera su mensaje de libertad y su palabra. Y yo acepté la invitación. Y a partir de ese momento, él hizo que yo desplegara mis alas. Y esa es la invitación que hoy en este momento el Señor quiere hacerles a ustedes. Confíen. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
¿En quién más podemos refugiarnos más que en el Señor? ¿En quién más podemos tendernos en sus brazos y que Él nos abrace y que nos chinee? Parece muy romántico, pero es la verdad. Es la verdad. Él abraza, Él chinea, Él ve a la persona que tiene necesidad. Él da la paz, no la que el mundo da, porque el mundo da paz. Cuando estamos con dolor, las personas se nos acercan, nos abrazan, nos dicen, tenga paz, todo va a pasar. Va a ver que día a día va a estar mejor, fortalecida. Pero esa paz viene y se va. Pero la paz de Dios es sobrenatural. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. No nos la podemos explicar porque viene del corazón de Dios, el que nos amó primero, el que nos buscó, el que nos quiere firmes para el servicio. Esa es la paz que viene de Dios. Es una paz que no turba el corazón. Es una paz que no permite el miedo. Pero hay que creerlo. Hace mucho tiempo el pastor José Ángel, estando en una, y lo recuerdo, son de esas frases que se pegan y hacen que uno madure, reflexione, etc. Él dijo en una reunión de servidores, dijo algo muy sencillo. Yo no recuerdo el contexto, pero dijo algo sencillo. Él dijo, es que ustedes no lo han creído. Y es cierto. Si ustedes siguen temiendo, si ustedes siguen asustados ante las circunstancias, si ustedes creen que no pueden saltar el muro y conquistar, es que ustedes no han creído. Porque Dios está, su palabra está, permanece para siempre, pero estoy seguro que no la hemos buscado con suficiente fuerza, con suficiente determinación. Dios es real. Dios tiene amor para nosotros. Dios tiene cuidado para nosotros. Pero si no lo buscamos, si no nos sumergimos en las Escrituras, si no reflexionamos sobre lo que está escrito, les aseguro que siempre vamos a estar temerosos. La palabra de Dios está cargada de versículos que nos dicen que Dios quiere bendecirnos con paz, que Dios quiere bendecirnos con libertad. En 2 de Timoteo 1:7, la palabra de Dios dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de miedo, de temor, de angustia. Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cada uno de nosotros tiene el poder, el potencial que Dios ha puesto en nosotros para vencer al enemigo. El amor de Él nos llena y nos capacita. Él nos bendice y el dominio propio es la determinación, el paso determinante que usted tiene para soltarse de la atadura, del miedo, del temor, de la angustia. Pregúntense ustedes en este momento, ¿a qué le tienen miedo? ¿Qué es lo que los está agobiando y discapacitando? ¿Le tienen miedo al futuro? ¿Hay noticias nada halagüeñas? ¿Económicas? ¿Le tienen miedo al bolsillo vacío? ¿Le tienen miedo al hogar, a la familia que se está descalabrando? ¿Tenemos miedo porque nuestros hijos aún se mantienen en el mundo? ¿Tenemos miedo al trabajo, al desempleo, al no poder hacer las cosas? ¿Tenemos miedo porque no tenemos las fuerzas suficientes ni la sabiduría para atrapar y alcanzar nuestros sueños? Tenemos miedo y estamos frustrados porque no logramos, porque no alcanzamos, porque incluso no logramos servir, porque Dios quiere que sirvamos. Muchas personas dicen, pero es que en la iglesia no, yo no tengo cabida. Claro que hay cabida en la iglesia para el servicio, pero ustedes, padres, madres, pueden servir en sus hogares. Estos jovencitos que pasaron hoy delante porque ayudaron en la semana de talleres para los niños, esos niños pasaron, esos jóvenes pasaron ya con una semilla de amor y de servicio anclado en sus corazones que se va a multiplicar. Se va a multiplicar para todos los aspectos de su vida. Esa es la vida. Parece sencilla, pero es un proceso. Deshacernos del miedo es un proceso. A mí me costó. Yo creí que ya estaba lista y otra vez me atrapaban. Es un proceso, pero Dios está con nosotros.
Dios está con nosotros. Les voy a contar un testimonio de algo que pasó. Yo como en mi tiempo de profesional lo desarrollé en la Caja de Seguro Social. La Caja en determinado momento, bueno, la Caja no. La Caja sigue siendo una institución maravillosa y de servicio para el país. Pero los jerarcas de la institución se metieron en enredos y muchos de ellos fueron destituidos e incluso encarcelados. Yo en ese momento vivía ese marasmo dentro de la institución porque yo era comunicadora. Entonces nosotros enviábamos afuera las informaciones, pero el jefe mío fue llamado a los tribunales para declarar. Y entonces él, totalmente inocente, porque estoy hablando de un hombre cabal, un hombre íntegro, un hombre que conoce de Dios. Por supuesto que lo llamaron para que declarara ante los tribunales, ante los jueces, y él comenzó a llenarse de temor. Entonces, él me comentaba, Liliana, es que tengo miedo de enredarme, es que tengo miedo de que encuentren algo en mí que me perjudique. Y entonces yo lo que hice fue tomar unas tarjetitas y comencé a escribirle una serie de versículos que lo iban a edificar, que lo iban a vivificar, que lo iban a sostener y que le iban a dar esperanza. Entre esos versículos estaba Isaías 41:13, si no me equivoco, que dice: yo soy Jehová tu Dios. Yo te sostengo de tu mano derecha, no temas, yo te ayudo. Yo le di a él las tarjetitas, eran 3 o 4 versículos, y él se las metió en la bolsa del saco. Bueno, a los días fue llamado a testiguar, y no fue casualidad que él se pusiera el mismo saco donde él había guardado las tarjetas. Cuando él llegó de los tribunales me buscó y me dijo: Liliana, venga a la oficina porque te tengo que contar algo. Y entonces me dije: vos no tenés idea. Cuando yo estaba sentado en ese lugar y veía a los jueces delante de mí, ojos fijos, bombardeándome con preguntas, yo empecé a sudar y yo dije: Dios, me estoy confundiendo, estoy atemorizado. Y él metió en determinado momento la mano en el saco. Y dice que él sintió algo y sacó la tarjeta y leyó: yo soy Jehová tu Dios, el que te sostiene de tu mano derecha. No temas, no tienes por qué tener temor. Yo estoy contigo, yo te ayudo. Dice mi jefe que él sintió que lo levantaban, que se le iba el sudor, que estaba dispuesto a responder cualquier cosa. Bueno, dice: mira, Liliana, vos no tenés idea la fuerza, la paz, la victoria que entró en mi vida con solo leer el versículo. Recuerdo que él me entregó un cartón, me hizo escribir de mi puño y letra el versículo, lo mandó a enmarcar y lo puso en la oficina. Y toda la persona que entraba a ese lugar y tenía temor, alguna llamada de atención, él decía: lean. Así se mueve Dios. Dios no fue casualidad que él se pusiera ese saco, no fue casualidad que él guardara las tarjetas, no fue casualidad que él leyera la palabra de Dios que le estaba diciendo: no tengas miedo, no tienes por qué tener miedo, yo te estoy ayudando. Yo te voy a dar la victoria. Efectivamente, nunca pasó nada con él. Con otros recibieron el peso de la justicia, pero él no. Y así nos libra Dios. Muchas veces creemos que solamente los grandes personajes que nosotros leemos en las Escrituras, que ellos no tienen miedo, que ellos nunca sufrieron miedo, que ellos caminaron siempre victoriosos por la vida. Pero ustedes saben que no es así. Los grandes personajes que vemos en las historias verídicas, verdaderas de la palabra de Dios, sufrieron miedo. El pastor Alejandro nombraba el domingo pasado a David,
un jovencito débil, indefenso, en nada preparado para la guerra, verse ante un gigantón de 3 metros que lo superaba casi en, ¿qué? 2 metros. Por favor, las escrituras no lo dicen, pero yo creo que David tuvo miedo, pero no fue amedrentado. Él sabía quién estaba con él. Él sabía, es más, David era diestro en la honda y la flecha. Él andaba seguro animalitos, se los pegaba y los destruía. Y él enfrentó a Goliat con una honda y una piedra. Pero yo estoy segura, mi corazón me dice, por la confianza depositada en Dios, quien dirigió a la frente de Goliat fue el Señor. Porque Él está atento a derribar el enemigo. Cualquiera diría, ¿qué puntería la de David? No, el esfuerzo y la valentía fueron de David. Pero quien dirigió la piedra hacia el centro de la frente de aquel gigante para destruirlo fue Dios. Así es. Dios te dice hoy, levántate, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, no te desanimes, porque donde quiera que estés, cualquiera que sea la situación que puedas enfrentar, yo, tu Dios, valiente y poderoso, estoy contigo. Yo te ayudo, yo te ayudo. Yo no permitiré que seas avergonzado. Yo te ayudo. Elías, voy a decirles a dónde lo pueden encontrar. Elías, en Primera de Reyes 19, lean la historia de Elías. Elías fue un extraordinario profeta de Dios. Por medio de Elías, Dios le hablaba al pueblo para que se arrepintiera, dejara de adorar dioses falsos y volviera su corazón a Dios. Era necesario para Dios, para su obra, el profeta Elías. Pero un día Elías tuvo tanto miedo de lo que le estaba sucediendo porque aniquiló a todos los profetas falsos de Baal, los mató. Y la reina Jezabel lo amenazó de muerte. Y le dijo, Elías, te voy a matar como tú mataste a mis profetas. ¿Qué le pasó a Elías? Se murió de risa. Dijo, vení reina, yo te enfrento. ¿Hizo eso Elías? No. Elías se atemorizó, se llenó de miedo. Había una circunstancia contraria a él. Él creía que iba a morir y entonces, patitas, ¿para qué te quiero? Salió corriendo por el desierto. Se refugió en una cueva, me imagino que no al principio de la cueva, seguro buscó el lugar más remoto de la cueva. Tenía miedo de la reina, había una amenaza de muerte contra él. Pero Dios no desecha a nadie. Dios no desecha a nadie. Dios no desechó a Pedro porque lo negó 3 veces. No lo desechó porque Él nos ama. Él nos ama con amor eterno. Él, antes de que nosotros lo buscáramos y lo amáramos, Él nos amó. Estamos en su corazón. Él no nos olvida. Él no nos desampara. Y entonces Elías, que estaba escondido, fue confrontado por el Señor. Y el Señor le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, Elías le explica, es que hay amenaza de muerte contra mi vida, aquí nada más me queda esconderme. Pero Elías olvidó al Dios al cual sirve. Al Dios, Elías era testigo de los milagros extraordinarios que Dios hacía. Se le olvidó y tuvo miedo, ¿verdad? Nosotros podemos decir, Dios está conmigo, es un Dios de poder, no debo por qué sentir miedo. Pero algunas veces sentimos miedo como Elías. Bueno, Dios le dice a Elías, salga afuera y venga al monte frente a mí. Imagínese, Elías escondido, lleno de miedo, y Dios le dice, salga de la cueva, expóngase. Elías tal vez pudo haber pensado, pero es que tal vez el enemigo anda cerca. ¿Cómo Dios me pida que me exponga en el monte ante Dios?
pero es que estaba ante Dios y nada malo podía ocurrirle. Elías obedece y Elías escucha en esa historia, en ese trayecto, dice la palabra que Elías escucha un viento que lo azotaba todo, un viento fuerte, sintió como el ruido de un terremoto que lo agitaba todo, incluso sintió el fuego, el calor ardiente del fuego. Entonces, con eso les quiero decir, hermanitos, de que cuando nosotros estamos atribulados, cuando nosotros tenemos miedo, ese miedo discapacitante que yo les mencioné, sentimos todo lo que Elías sintió. Sentimos que el suelo se nos mueve, sentimos que los vientos nos botan, sentimos que el fuego nos quema. Pero Elías escuchó a Dios en el silbo apacible. No lo encontró ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Lo encontró en el silbo apacible. Entonces, nosotros, como verdaderos adoradores, encontrando a nuestro Dios en la quietud de la habitación, es ahí donde podemos escuchar la voz de Dios como un silbo apacible. Es en ese refugio que hemos encontrado para meternos de lleno en las Escrituras, para entenderlas, para adorarlo, para alabarlo. Es en ese refugio que podemos escuchar la voz como un silbo apacible. Esa voz que nos dice, levántate, resplandece. Esa voz que nos dice, no temas, no desmayes, no muestres desánimo, no te entristezcas, no sufras depresión. Adelante, yo te ayudo. Adelante, yo te ayudo. Las personas creen, y yo fui una de ellas, que acercarse a Dios es despedirse de toda circunstancia negativa. Ya me acerqué a Dios, ahora ya el dolor no me va a tocar más, ahora voy a vivir con gozo y alegría el resto de mi vida, ahora voy a ser feliz. Pero nada más engañoso que ese pensamiento, porque aún y cuando nos acerquemos a Dios, aún y cuando estamos firmemente aferrados en Él, aún en esos momentos la prueba nos visita. Hemos tenido pruebas duras, muy duras y durísimas. La prueba no se va. ¿Cuál es la diferencia? La actitud con la cual usted enfrenta la prueba. Es que cuando usted está lleno de la palabra, cuando usted sabe quién es ese Dios al cual usted sirve, la actitud ante la prueba tiene que cambiar. Definitivamente tiene que cambiar, porque si no, es que tal vez no hemos creído. Las pruebas son episodios de nuestras vidas que fortalecen nuestro carácter. Después de una prueba es difícil que seamos los mismos. Miren, yo acabo de pasar por una prueba muy difícil que todavía me quiebra la voz y me entristece mucho. Mi mamá, la mujer que yo había cuidado por tanto tiempo, a la que yo le decía, mamá, vos sos mi hija, ya vos no sos mi mamá, yo soy tu mamá y vos sos mi hija. ¿Por qué? Porque yo la atendía día a día, yo la cuidaba, yo la vestía, yo le daba de comer, Dios siempre conmigo, Dios dándome fuerza, Dios proviendo a mi vida para yo compartir con mamá. Y yo muchas veces decía, ay Dios, cuando mamá no esté, cuando vengas por ella, yo me voy a morir. Como dijo Elías en la cueva, quiero morir, no voy a resistir esto. Bueno, yo lo dije, yo no voy a resistir eso, me va a doler demasiado. Y el día llegó. El día llegó el 12 de diciembre. Y yo dije, Dios, tu voluntad buena, agradable y perfecta prevalece.
Yo decido aceptar tu voluntad. Solamente te pido fortaleza, te pido sabiduría, conocimiento, te pido palabra revelada a mi vida para seguir caminando con fuerza. Miren, y ese día, si yo pensarlo, tenía la escritura en mis manos y Dios me llevó a Eclesiastés, un libro que les tengo que decir con toda sinceridad, no visito mucho Eclesiastés. Y el Señor me lleva a Eclesiastés, ya le digo, era un día, yo estaba triste, y me lleva a Eclesiastés, creo que es Eclesiastés 9:7. Y entonces yo busco, abro la Biblia, la palabra Eclesiastés 9:7, y el Señor me dice: come con gozo tu pan, bebe tu vino con alegría en el corazón, porque tus obras han sido conocidas por Dios y le han agradado. Miren, el leer yo esa palabra y llenarme de una paz, hasta de un gozo, fue algo tan impresionante que yo dije: Dios, de verdad que tienes cuidado de mí. Yo sé que mamá vive la eternidad contigo, porque hay una eternidad que se vive sin Dios, ténganlo presente. Mamá obediente al Señor, aquella mujer con la que yo oraba, aquella mujer a la que yo le compartía la palabra, se fue. Pero Dios trajo a mi vida paz por medio de su palabra. Entonces, el éxito de nuestras vidas está en buscarlo a Él. Usted no puede llenarse de ego como la anterior presentación, ni de orgullo, ni de vanidad. Yo puedo, no vamos a poder. Es Dios quien nos sostiene. Es Dios quien nos ayuda. Todos esos miedos que están en su vida en este momento, Dios los puede controlar porque Él venció. Él vivió todo. Jesús lo vivió todo. ¿Sabe lo que usted pasa? Lo que está viviendo. ¿Cómo fue tratado Jesús durante esos 3 años? Compartiendo la palabra. Fue traicionado. Fue enjuiciado, fue golpeado, fue calumniado, fue dejado solo. Todo lo vivió. Él comprende lo que usted está viviendo. Él sabe porque ya pasó por eso. Por eso tiene toda la capacidad del amor y el poder de ayudarnos en todo. No lo olvidemos. No lo olvidemos. Recordemos que en la obediencia hay bendición. Si seguimos obedientes en pos de nuestra meta, viviremos la eternidad con Cristo. Viviremos la eternidad con Cristo. Otra mujer que sintió miedo fue la viuda de Sarepta. Esta mujer vivía en un lugar donde había hambruna. No había nada que comer. Y esta mujer tenía un poquito de aceite y tenía un poquito de pan. Y esta mujer decía: hago la torta de pan y después morimos. Pero Dios envía ante esta viuda al profeta Elías. Léanlo, la viuda de Sarepta también está en Primera de Reyes. Y le dice de parte de Dios: aliméntame. ¿Ustedes creen que esta viuda que tenía un hijo donde había hambruna, no había en los supermercados nada para comprar, nada para comer, un poquito de harina, un poquito de aceite para hacer su comidita para su hijo y ella, le iba a dar a Elías su porción para que se alimentara a él? ¿Ustedes creen que ella no tuvo temor? No tanto por ella, por su hijo a quien amaba, pero fue obediente. El profeta Elías le dice a ella: no temas, obedece, no temas. Y ella hizo caso, fue obediente. Y en esa alacena de esa mujer en Sarepta nunca faltó ni el aceite, ni el pan y quién sabe cuánta otra cosa más. Nunca faltó por obediencia. Así es que en la obediencia hay bendición, en la desobediencia
No la hay. Pero la obediencia la aprendemos escudriñando las Escrituras. Job, ¿quién más probado que Job? Por Dios. Lean el libro de Job, es impresionante. Impresionante. Un hombre que lo tenía todo, tenía una hermosa familia, económicamente riquísimo, y de la noche a la mañana es probado y le es quitado absolutamente todo. Absolutamente todo. Dios permite que Job fuera probado para avergonzar al diablo. Quien había dicho, cuando este hombre sea probado, entonces te va a dar la espalda. Pero Dios sabía quién era Job. Y hasta el final, Job nunca habló en contra de la integridad de Dios. Fue obediente a él, fue obediente a lo que estaba escrito. Y Job fue recompensado con el doble de lo que tenía. ¿Hay o no obediencia en nosotros los hijos de Dios para con Él? Claro que la hay. Gracias a la obediencia nosotros podemos ser fortalecidos. Gracias a la obediencia nosotros comprendemos qué es el temor. Job dijo, las aflicciones son como las chispas de una hoguera. ¿Han visto? Ustedes han encendido una hoguera. Se empiezan a disparar chispas por todo lado. Job lo dijo. Las pruebas, las aflicciones, las angustias son como las chispas de la hoguera. Eso son. Job dijo también, el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para la aflicción. Pero lo que Job en ese momento no sabía era que nosotros, cientos de años después, íbamos a saber que Jesús, cada gota derramada por Jesús en la cruz, nos redimió, nos restauró, nos perdonó, nos sacó de la cola y nos llevó a la cabeza, nos sacó el pie atrapado en el fango cenagoso. Hoy nosotros podemos decir, sí, nuestro Redentor vive. Sí, tenemos un Cristo vivo. O como lo dijo Pedro, sí, solo en Cristo hay salvación. Pedro no fue desechado. Pedro no fue desechado. Como tampoco fue desechado Elías. Pedro negó, Pedro, el pescador de hombres, a quien Jesús llamó a su lado. Pedro, quien vio los milagros. Ese hombre, Pedro, que había experimentado la cercanía de Jesús, se llenó de miedo y de temor. Y cuando la gente le preguntaba, ¿es que usted andaba con él? No, ¿cuándo? Me confunden. 3 veces. ¿Por qué? Porque el temor lo nubló. El temor lo socolloneó. Y Pedro no pudo hacer nada. Pero tiempo después, cuando Jesús vuelve a la vida y está con ellos unos cuantos días, creo que son 40, Jesús se acerca y Pedro, arrepentido, le dice 3 veces, Jesús, te amo. Y eso cambió la historia. Y eso cambió la historia. Dios no desecha a nadie. No sienta que porque usted ha sido temeroso, porque ha sido desconfiado, porque su fe se ha tambaleado, porque esa certeza y convicción de que lo que Dios ha dicho es cierto, se tambalea en su interior. No crea que Dios por eso lo va a desechar. Pero que sea hoy el día del paso inicial para comenzar a guerrear, para comenzar a conquistar, para decirle al miedo, calla y enmudece, fuera en el nombre de Jesús. Hoy puede ser el día en que usted comience a dar pasos para liberarse del miedo que lo mantiene atado y que no le permite vivir con dignidad y con gozo. Dice una frase por ahí, que la vida comienza cuando termina el miedo. Dice otra frase por ahí, que si huyes del miedo, que si huyes de la circunstancia que te provoca miedo, ese miedo huirá detrás de ti. Entonces, enfrentemos el miedo, no solos. No hay futuro en eso. Enfrentémoslo sabiendo que Dios está con nosotros, que Él es fiel, que Él es verdadero, que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad de ayudarnos
y hacernos pasar por los valles de sombra y de muerte, pero de su mano a la otra orilla, eludiendo la tormenta, poniendo nuestro pie en tierra firme. Que sea hoy el primer paso. Que Dios los bendiga.